trastorno por déficit de atención con hiperactividad representa el trastorno neuropsiquiátrico más frecuentemente encontrado durante la infancia y la adolescencia, aunque también lo vemos en la etapa adulta. Y este trastorno realmente es un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno neuroconductual que se caracteriza por presentar manifestaciones de inatención, de impulsividad y de hiperactividad. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un síndrome conductual, es decir, se trata de un comportamiento caracterizado por distracciones de moderadas a graves, con periodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. El TDAH es el desarrollo neurológico diagnosticado con frecuencia en los niños, iniciando en la infancia, que persiste hasta la edad adulta en un elevado porcentaje de casos y suele ocasionar un impacto negativo sobre múltiples áreas de funcionamiento. En Campeche existen médicos especialistas en el tema, como el médico neuropediatra Manuel Padilla Guncap, quien desde hace más de 15 años se dedica a la especialización del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Cuando hablamos de dificultades en el control de los impulsos, esto es que los niños realmente actúan sin pensar qué consecuencias van a tener sus actos. Son niños que interrumpen o se entrometen en una conversación, son niños que no tienen la tolerancia de esperar el turno. Existen 3 tipos de TDAH: predominante impulsiva, hiperactiva, el cual es difícil para el niño organizar o determinar una tarea, prestar atención a los detalles, seguir instrucciones o una conversación, se distrae fácilmente y es muy común encontrarlo en niños. El predominante inatento, en este mayormente se establece en niñas. La característica principal es que son muy distraídas, tienen dificultades en la atención o concentración, pero no tienen manifestaciones de hiperactividad. Por último, el combinado. Los pequeños presentan todos los síntomas anteriores y es más común diagnosticarlo en varones. Para mencionar algunos de inatención, pues son niños que tienen dificultades para poder atender, son niños que tienen dificultades para concentrarse, son niños que cuando le hablas pareciera que le estuvieras hablando tal vez a la pared, porque parecieran con una actitud de sordos, son desorganizados, olvidan las cosas del material escolar, estás comprando lápices y colores casi todos los días, borradores, sacapuntas, las libretas quedaron olvidadas en el salón, perdió el libro. La causa del trastorno por déficit de atención e hiperactividad es algo incierto hoy en día y no puede explicarse por una única causa, pero influyen factores hereditarios, además de causas ambientales. Lo más común son las cuestiones genéticas. En el 80% de los casos realmente tenemos que esto obedece a una información que se trae en los cromosomas y esos comportamientos obedece a que lo está adquiriendo de algún consanguíneo, de algún familiar en primer orden, el padre, el hermano, la abuela, el tío, el primo realmente. El tratamiento para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad implica 3 enfoques diferentes: el tratamiento farmacológico, tratamiento psicopedagógico y el tratamiento psicológico. Según estudios realizados, ninguno de estos 3 tratamientos puede ser unimodal, ya que la intervención psicológica, médica y pedagógica debe realizarse en el paciente y en su entorno familiar para crear un plan de tratamiento personalizado, ya que los 3 son un recurso muy importante para responder adecuadamente a las necesidades educativas y sociales que puedan tener los niños con TDAH. Muchas veces, los padres de familia, por miedo a la medicación, se niegan a que sus hijos tomen el tratamiento farmacológico, provocando así el estancamiento del trastorno, como fue el caso de doña Carmen. Su hijo, desde el 2013, a la edad de 2 años, fue diagnosticado con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El niño fue diagnosticado a la edad de los 2 años, 8 meses. De hecho, estaba en grado escolar de guardería. Cuando me lo diagnostica una parte psicológica, me pide que yo lo lleve a un neurólogo para que el neurólogo sea que con exactitud diera el diagnóstico. Empecé yo a notar que no era algo normal porque íbamos, por ejemplo, a visitas y era de un mueble a otro y tocaba y no se estaba quieto, y si iba yo a una oficina tocaba lápices y todo, incluso hasta enchufes. La madre del menor manifiesta que efectivamente la falta de información sobre el tema hace que los padres rechacen la medicación, pero el paso del tiempo y la lucha constante con el trastorno les hace darse cuenta que es un factor importante para el tratamiento. Me costó mucho trabajo, incluso yo pedí al médico que le retirara el medicamento, pensando que
entre la ignorancia que muchos papás podemos tener de que el trastorno se puede tratar solamente de manera psicológica, pero no logramos entender a grosso modo de que es un trastorno que va muy de la mano con la medicación, que si el niño no está medicado, el tratamiento psicológico no va a tener resultados. Después de la tercera semana que el medicamento ya lo ingiere el niño con normalidad, ya los padecimientos desaparecen y es donde el niño empieza ya a presentar cambios. Y sí se notan, son muy notorios. Por su parte, la psicóloga Gilda Rubio Cervera, fundadora del USAER número 55, el cual se especializa en atender a niños con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en Campeche, reconoció que muchas veces la falta de información en maestros impide que él se logre detectar y atender este padecimiento. Hay que tener en cuenta que la hiperactividad no es voluntaria, es algo totalmente involuntario. Le acaba de decir el maestro al niño, siéntate, y ya se paró. Entonces, muchas veces el maestro que no sabe puede interpretar de forma errónea esta conducta. Igual los papás que no tienen mucha información sobre este trastorno pueden entender que el niño los está retando cuando el niño no tiene control de su propia impulsividad, ¿no? Rubio Cervera aseguró que para que la educación de los niños en la escuela sea productiva, el maestro debe tomar medidas pertinentes como prestarle más atención y dedicación al alumno. Requiere de reglas muy precisas, ¿sí? De mucha consistencia y firmeza, pero también de que no perdamos la capacidad afectiva, ¿sí? Mucha motivación y mucho afecto. La capacitación debe de ser continua, porque los niños tienen retos que nos hacen trazar objetivos y esos objetivos los trabajamos en común. Es así como este trastorno muchas veces los niños lo padecen, pero la falta de información, el miedo a la medicación y la negación de los padres porque sus hijos tengan el trastorno de déficit de atención ha hecho que este padecimiento sea una lucha día con día en la sociedad. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. Con imágenes de Fernando Eck y Manuel Uc, edición de Wilber Villagrana, Telemar Noticias, Candy García.